La noche parecía contener un peso invisible sobre las calles empedradas de Zacatecas en 1830. El viento seco del desierto rozaba las paredes de cantera y entre campanarios que repicaban sin descanso se levantaba un edificio sombrío, el Orfanato de la Purísima. Oficialmente era un refugio para los hijos de mineros muertos en derrumbes o epidemias, un gesto de piedad de las órdenes religiosas que dominaban la región. Pero en los registros civiles de la época no aparece nunca listado. Los censos de la ciudad, tan meticulosos con la cantidad de almas y fieles, omiten por completo la existencia de los niños de aquel lugar. La primera piedra había sido colocada con bendiciones y agua bendita, y sin embargo sus muros escondían un silencio que nadie se atrevía a romper. En ese contexto surge la figura de Miguel, un joven aprendiz de escribano que trabajaba en el archivo parroquial. Tenía apenas 19 años y su labor consistía en copiar nacimientos, bautizos y defunciones. Una rutina, meticulosa y aburrida, hasta que comenzó a notar ausencias repetidas. Familias enteras de mineros muertos en las minas de Betagrande. Niños huérfanos que, según testigos, habían sido entregados al cuidado de las monjas. Y, sin embargo, ningún registro de bautizo, ningún acta de ingreso al orfanato. Miguel, con su carácter obsesivo y su ambición por descubrir la verdad, se convirtió sin querer en el ancla humana de un misterio que superaba su entendimiento. El orfanato, situado en la colina cercana a La Bufa, era imponente. Desde fuera mostraba rejas altas, ventanas pequeñas y un portón cerrado que raramente se abría. Los habitantes del barrio bajo juraban escuchar llantos apagados en la madrugada, cantos infantiles interrumpidos bruscamente y hasta golpes secos en las paredes selladas. Se decía que a los niños no se les permitía salir jamás. Solo en las procesiones religiosas aparecían algunos con túnicas blancas caminando en fila como pequeñas sombras obedientes. Después desaparecían tras los muros y nadie volvía a verlos. Miguel comenzó a hacer preguntas, primero discretas entre los escribanos más viejos. ¿Dónde estaban esos registros? La respuesta siempre era un gesto evasivo o una advertencia. No metas tus ojos donde la fe ya puso su sello. Luego intentó en la oficina del obispo, pero lo único que consiguió fue una carta sellada que ordenaba silencio sobre el asunto. El orfanato era considerado casa de misericordia, bajo supervisión directa de la diócesis, y su manejo interno no debía cuestionarse. Pero Miguel no pudo ignorar un detalle perturbador. En una libreta olvidada en el archivo encontró una lista con 70 nombres, todos de niños supuestamente recibidos entre 1828 y 1830. Nombres incompletos, a veces solo con apodos, tachados con tinta oscura, sin fechas de nacimiento, sin padrinos de bautizo. Era como si esos pequeños nunca hubieran existido. Esa lista oculta en un cajón se convertiría en la primera prueba de un secreto que debía permanecer enterrado. Lo que Miguel no sabía es que su curiosidad lo pondría frente a la maquinaria más temida de la época, el poder de la iglesia, los rumores de ritos expiatorios y el pacto de silencio de toda una ciudad. Y detrás de todo, 70 voces infantiles que nunca fueron escuchadas. Si quieres que sigamos revelando lo que sucedió dentro de esos muros sellados y cómo Miguel se enfrentó a una verdad prohibida, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comenta desde qué país nos estás mirando. Miguel comenzó a rondar el orfanato con la excusa de llevar oficios y cartas de la parroquia. Desde la primera vez que atravesó el portón, notó un olor extraño, una mezcla de humedad rancia y cal fresca, como si constantemente intentaran cubrir con polvo blanco algo que no debía ser visto. Las monjas lo recibían con una cortesía distante, siempre en grupos de 2, nunca solas. Le quitaban de inmediato cualquier papel y lo despedían con una sonrisa rígida. Jamás le permitieron cruzar el patio central. Desde el umbral veía apenas un corredor oscuro, alineado con puertas cerradas y una lámpara de aceite que parecía insuficiente para tanta sombra. Los rumores de los vecinos se acumulaban como capas de polvo en su memoria. Una mujer aseguraba que escuchaba golpes metálicos en la madrugada, como si arrastraran cadenas por el suelo. Otro hombre juraba que las monjas tapaban ventanas enteras con ladrillos cada cierto tiempo. Algunos decían que habían visto salir ataúdes, pequeños cubiertos con mantas, rumbo al panteón viejo, siempre escoltados por clérigos que prohibían acercarse. Pero en el archivo municipal no había registro de entierros de infantes vinculados al orfanato. Era como si cada pequeño ataúd viajara directo a la nada. Una tarde de abril, al revisar las escrituras de propiedades de la diócesis, Miguel encontró un contrato extraño. El orfanato recibía cada año un cargamento de cal viva y piedra, más allá de lo que se usaba en cualquier construcción o mantenimiento. ¿Para qué necesitaría un refugio de niños tanto material desellado? Ese fue el primer documento oficial que confirmó sus sospechas. Algo ocultaban,
y lo hacían con la complicidad de toda una institución. Decidió entonces arriesgarse a entrar por su cuenta. Aprovechó un descuido durante una procesión en la que las monjas sacaban a los niños en fila. Se escondió cerca de la sacristía y al anochecer logró cruzar por una puerta lateral sin ser visto. El interior era aún más perturbador de lo que imaginaba. Pasillos angostos, crucifijos cubiertos con telas negras y un silencio pesado interrumpido solo por un murmullo lejano, como un canto apagado que parecía provenir del subsuelo. En el patio encontró algo que lo heló. Una de las paredes tenía huellas recientes de cal húmeda. Al rascar con un trozo de hierro desprendió un pedazo y detrás apareció la madera de una ventana sellada. Al acercar el oído, escuchó lo que parecía un gemido ahogado. Retrocedió con el corazón desbocado, porque en ese instante alguien pasó con una lámpara detrás de él y lo obligó a escapar a toda prisa. Esa noche escribió en su propio cuaderno cada detalle: la lista de 70 niños tachados, el contrato de cal, la ventana sellada. Comenzaba a armar un rompecabezas macabro. Si lo que sospechaba era cierto, esos niños no solo habían sido olvidados, estaban siendo enterrados en vida, ocultados detrás de muros para nunca figurar en la historia. Miguel aún no lo sabía, pero el descubrimiento de esa ventana sellada sería la primera grieta en un secreto que amenazaba con devorarlo todo. Y lo que estaba por descubrir en los archivos viejos de la ciudad no solo confirmaría sus temores, sino que abriría una puerta a un horror mucho más profundo. Durante días Miguel no pudo apartar de su mente la imagen de aquella ventana sellada con cal húmeda. La sensación de haber escuchado un gemido tras el muro lo atormentaba por las noches. Decidió entonces profundizar su búsqueda en los archivos más antiguos de la ciudad. El archivo municipal, instalado en un edificio de cantera junto al convento de San Agustín, guardaba cientos de legajos olvidados, muchos de ellos cubiertos por polvo y excremento de murciélago. Entre esos papeles amarillentos esperaba encontrar alguna huella, por mínima que fuera, del orfanato. Los primeros días fueron frustrantes. Censos parroquiales, listas de donaciones, registros de defunciones. Nada mencionaba al orfanato de la Purísima. Era como si hubiera sido borrado de la historia oficial. Pero en un tomo encuadernado en cuero halló un apartado titulado Menores en resguardo. Allí, con letra apretada, aparecían varias anotaciones dispersas entre 1827 y 1830. En cada una se hablaba de traslado de menores a la Casa de Misericordia. Nunca se escribía la palabra orfanato. Nunca se anotaba un apellido ni parentesco. Y en lugar de firmar un notario, la rúbrica pertenecía a un clérigo de alto rango, el vicario general de Zacatecas. Miguel copió esos fragmentos en su libreta, con el pulso tembloroso. La palabra Casa de Misericordia era un disfraz. Comprendió que ese era el nombre en clave con el que encubrían al orfanato maldito. Pero la revelación más perturbadora vino después, cuando encontró un documento extraviado en el fondo de una caja. Una carta dirigida al obispo, fechada en 1829, escrita por una monja superiora. La carta hablaba de purificación de los pequeños, de sellar lo impuro con cal y silencio, y de entregarlos en manos de la divina penitencia. Cada línea destilaba fanatismo y crueldad. No mencionaba castigos físicos, sino rituales de expiación, palabras que parecían más cercanas a una ejecución que a la caridad cristiana. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si esas palabras significaban lo que temía, aquellos 70 niños nunca fueron educados ni cuidados. Fueron sometidos a un ritual secreto, justificado bajo el lenguaje de la fe. Y la cal viva que compraba el orfanato servía para sellar no solo ventanas, sino cuerpos. Al salir del archivo, las campanas de la catedral repicaban como si anunciaran su descubrimiento. Caminó por las calles desiertas, con la sensación de que alguien lo seguía. Varias veces giró y juró ver una silueta con hábito que desaparecía entre las sombras. El miedo se le incrustó en el pecho, pero su obsesión era más fuerte. Había pruebas suficientes para encender un escándalo, aunque sabía que enfrentarse a la iglesia en 1830 equivalía a firmar su propia sentencia de silencio. Esa misma noche escondió los papeles copiados bajo las tablas del piso de su habitación. No podía confiar en nadie, ni en otros escribanos, ni en el clero, ni siquiera en su propia familia. Había tocado un secreto que el poder se había encargado de borrar con eficacia. Ahora, lo que estaba en juego no era solo la memoria de 70 niños, sino también su propia vida. Si quieres descubrir qué nueva pista llevó a Miguel a sospechar de una conspiración que iba mucho más allá de Zacatecas, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita y comenta tu país en los comentarios. El hallazgo de la carta de la monja superiora dejó a Miguel marcado.
No podía apartar de su mente esas frases que hablaban de purificación y entregar a los pequeños a la divina penitencia. Para entender lo que realmente significaban, necesitaba escuchar a quienes habían vivido alrededor del orfanato durante esos años. Así comenzó a frecuentar las cantinas y los mercados, lugares donde la voz popular se desataba lejos de la vigilancia clerical. En una taberna de la calle Hidalgo, escuchó por primera vez un relato perturbador. Un anciano aseguraba haber trabajado como peón en el orfanato durante su juventud. Decía que las monjas lo contrataban solo para cargar costales de cal viva hacia un sótano que jamás le permitieron ver. Cada tanto se escuchaban rezos extraños allá abajo. No eran misas, eran lamentos. Murmuraba con la mirada perdida. Aseguraba además que algunos niños desaparecían de un día para otro, y cuando preguntaba por ellos le respondían que habían sido adoptados por familias de la capital. Nunca vio a esas familias, nunca hubo despedidas, solo el portón cerrándose y el silencio posterior. Miguel decidió contrastar esa versión con los registros de adopción en la capital. Envió una petición formal al archivo de la Ciudad de México, fingiendo ser un escribano que preparaba estadísticas. La respuesta tardó semanas, pero cuando llegó fue definitiva. No existía ninguna constancia de adopciones de Zacatecas entre 1828 y 1830. Ni una sola. Era la segunda prueba que confirmaba que los niños no salieron vivos del orfanato. Una noche, mientras copiaba la carta de la monja superiora en su libreta, notó algo extraño en la caligrafía. Las palabras purificación final estaban escritas con tinta más fresca, como si alguien las hubiera añadido después. Comparó el trazo con otros documentos y descubrió que esas palabras no eran de la monja, sino del vicario general, el mismo que firmaba los traslados a la llamada Casa de Misericordia. Eso significaba que las órdenes venían de la más alta autoridad eclesiástica en Zacatecas. Ya no se trataba de monjas fanáticas actuando solas, sino de un plan avalado por los líderes de la iglesia local. Mientras más investigaba, más peligro sentía a su alrededor. Una madrugada alguien intentó forzar la cerradura de su habitación. Otra vez encontró su escritorio revuelto, como si hubieran buscado su cuaderno. Comprendió que lo vigilaban, que sus preguntas ya habían llamado la atención de quienes controlaban el orfanato. El punto de quiebre llegó cuando una mujer mayor, la bandera de las monjas, se le acercó en secreto. Le confesó que durante años tuvo que limpiar túnicas empapadas en sangre de los pequeños. Decían que eran castigos divinos, pruebas de fe. Susurró con lágrimas contenidas. Contó también que en las noches más frías escuchaba golpes desde el sótano, seguidos de un silencio absoluto. Yo cerraba los oídos con mis manos, hijo, porque quien escucha demasiado en ese lugar no vive para contarlo. Con cada testimonio y documento, el horror se expandía más allá de la imaginación de Miguel. Ya no se trataba de simples desapariciones. Parecía una red de sacrificios justificados con el lenguaje de la fe, sostenida por los muros sellados de cal y por un pacto de silencio impuesto a toda una ciudad. La investigación de Miguel parecía haber llegado a un límite. Tenía testimonios, documentos sueltos y la certeza de que los 70 niños jamás habían sido adoptados ni registrados. Pero lo que estaba por descubrir en los archivos de Guadalajara abriría una dimensión más aterradora. Todo comenzó cuando un mensajero le entregó por error un paquete dirigido al obispado. El sobre contenía una carta proveniente de la diócesis de Aguascalientes, fechada en 1830, donde se mencionaba de manera explícita a la Casa de Misericordia de Zacatecas, como modelo de muesil, disciplina espiritual para menores abandonados. El texto describía con frialdad rituales de purificación con cal, que debían replicarse en otras instituciones. Miguel sintió que se le helaba la sangre. No era un secreto local, era un sistema. Decidió entonces viajar a Guadalajara bajo la excusa de acompañar a un comerciante de plumas y tintas. En el archivo de esa ciudad encontró lo que tanto temía: cartas selladas entre obispos que mencionaban directamente a Zacatecas como ejemplo de obediencia. En una de ellas se hablaba de los 70 sacrificios de la Purísima, usando la palabra sacrificios sin disfraz ni metáfora. Otro documento mencionaba el silencio impuesto por la cal y la piedra, como un método aprobado por altos cargos eclesiásticos. Mientras copiaba a escondidas esas líneas, comprendió que lo que había comenzado como la curiosidad de un joven escribano era en realidad un abismo que tocaba a varias diócesis del país. Los niños no eran solo víctimas de un orfanato maldito, sino piezas de un mecanismo ritual que se repetía en secreto, justificado bajo la idea de expiar el pecado original. Era un plan sostenido por cartas, sellos oficiales y, lo más perturbador, por el consentimiento de quienes representaban la voz de Dios en la tierra. El viaje a Guadalajara casi le cuesta la vida.
Una noche lo siguieron 3 hombres de sotana. Alcanzó a esconderse en un callejón estrecho, respirando contra los muros de adobe mientras las sombras pasaban con pasos pesados. Uno de ellos murmuró: «El escribano debe callar». Supo entonces que su vida pendía de un hilo, que cada nuevo documento lo hundía más en una verdad que nadie debía conocer. Al regresar a Zacatecas, ocultó los papeles en una caja metálica bajo la tierra de un huerto abandonado. Era lo único que podía hacer para proteger la evidencia. No confiaba en nadie, ni siquiera en los jueces locales, muchos de ellos bajo la influencia de la iglesia. Con cada campanada nocturna que resonaba en Milenetesim, la ciudad, Miguel se preguntaba si aquellos niños olvidados seguían clamando justicia desde detrás de los muros sellados. La conspiración ya no era un rumor, era una red que unía a Zacatecas con Aguascalientes, Guadalajara y quizá más ciudades. Y si esos documentos eran ciertos, los 70 niños de la Purísima no eran los únicos. Había otros enterrados en el silencio, multiplicando el horror bajo la máscara de la caridad. Si quieres descubrir cómo Miguel se enfrentó al horror físico dentro del orfanato y lo que encontró en los sótanos sellados con cal, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y escribe tu país en los comentarios. Miguel no podía soportar más la espera. Los documentos hablaban de sacrificios, de sótanos y cal, pero él necesitaba verlo con sus propios ojos. Aquella noche de luna menguante decidió regresar al orfanato, esta vez preparado para entrar en los lugares prohibidos. Había conseguido una llave herrumbrosa gracias a un herrero amigo que, sin hacer preguntas, replicó la forma del candado principal. Con un rosario colgado al cuello, más por superstición que por fe, aguardó hasta que el silencio absoluto cubrió la colina de la Bufa. El portón cedió con un chirrido largo que le hizo contener la respiración. Avanzó despacio, sintiendo bajo los pies el polvo acumulado y escuchando cada crujido como si fueran campanas de alarma. El patio estaba desierto, iluminado apenas por la luna que se colaba entre los muros altos. En el aire flotaba ese olor pesado, de humedad y cal que lo había perseguido en sueños. Cruzó el corredor oscuro hasta llegar a una trampilla de hierro medio oculta bajo una alfombra raída. La había visto antes, cuando se coló la primera vez. Ahora, con un esfuerzo desesperado, levantó el cerrojo. El metal oxidado gimió y un aire helado brotó desde las profundidades. Bajó lentamente por una escalera de piedra que descendía en espiral hacia la negrura. Cada peldaño retumbaba con un eco grave. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Paredes húmedas, muros recién sellados con cal y un silencio tan denso que parecía absorber el aire. Avanzó con una lámpara de aceite que apenas lograba vencer la oscuridad. Fue entonces cuando vio lo que siempre había temido. En una de las paredes, una sección mal cubierta dejaba entrever una pequeña mano reseca asomando entre la cal agrietada. Miguel sintió que las rodillas le fallaban. El instinto lo obligó a retroceder, pero la necesidad de saber más lo arrastró de nuevo hacia adelante. Se acercó a otra pared y rascó con un hierro que llevaba escondido. Al desprenderse la capa blanca, cayeron pedazos de tela infantil endurecida y fragmentos de hueso. Los muros no eran simples paredes, eran tumbas selladas. Allí dentro estaban los 70 niños, enterrados vivos o muertos, fundidos en silencio y cal. El aire se volvió insoportable, cargado de un olor dulzón que lo hizo vomitar contra el suelo. Apenas podía sostener la lámpara cuando escuchó un murmullo detrás de él. Giró de golpe y en la oscuridad creyó ver una figura diminuta, encogida, como un niño cubierto de polvo que lo observaba sin ojos. Parpadeó y la visión desapareció, pero el frío se le incrustó en la piel. Recogió un fragmento de tela y lo guardó en su saco como prueba. Mientras subía las escaleras, las sombras parecían multiplicarse a su alrededor y cada peldaño se le antojó interminable. Cuando por fin salió al patio, cerró la trampilla con manos temblorosas. Sabía que no volvería a ser él mismo. Había visto el infierno sellado con piedra y oración, y llevaba consigo la evidencia que podía condenar a quienes lo construyeron. La madrugada posterior a su incursión en el sótano fue un tormento para Miguel. El recuerdo de aquella pequeña mano atrapada en la cal lo perseguía incluso con los ojos abiertos. No podía dormir, y cada ruido en la calle lo hacía saltar de la cama. Había guardado el fragmento de tela infantil bajo la tabla del piso, junto con sus notas y documentos copiados. Ese pedazo de paño empapado en cal era la prueba física que ningún obispo podría negar. Pero ya no estaba solo en su secreto. Alguien más sabía lo que había visto. Al tercer día los rumores comenzaron a circular por Zacatecas. Decían que un escribano había profanado un lugar sagrado, que había blasfemado contra la misericordia de la iglesia. En el mercado, las vendedoras lo miraban con recelo. En las calles, hombres con sotanas oscuras parecían seguir cada uno de sus pasos. La presión se hacía
Insoportable. Y entonces llegó la señal inequívoca. Un sobre sellado con cera negra en la puerta de su habitación. Dentro solo había una frase escrita con tinta roja. El silencio salva el alma. La palabra condena el cuerpo. Esa misma noche, cuando regresaba por la calle empedrada que conducía a su casa, lo emboscaron 3 hombres. No llevaban hábitos, pero sus crucifijos colgaban brillantes sobre el pecho. Lo golpearon hasta dejarlo de rodillas y uno de ellos le susurró al oído: «No abras». Muros que fueron cerrados por mandato divino. Luego lo dejaron tirado en el barro, ensangrentado como advertencia. Miguel comprendió que su tiempo se agotaba, pero la amenaza, en vez de quebrarlo, avivó su determinación. Se refugió en la casa de una tía viuda, lejos del centro, y desde allí comenzó a escribir copias de todo lo que tenía. Planeaba enviarlas en secreto a un contacto en Guadalajara que había mostrado interés en la corrupción del clero. Si lograba que las pruebas viajaran fuera de Zacatecas, el silencio no podría sostenerse. Los días siguientes confirmaron que la iglesia había desatado su contraataque. Sermones en la catedral hablaban de traidores a la fe y de lenguas que merecen ser arrancadas antes que manchar el nombre de Dios. Aunque no lo mencionaban, todos sabían a quién se referían. Algunos vecinos dejaron de saludarlo, otros lo insultaban en voz baja. Zacatecas se estaba convirtiendo en una jaula de piedra, y él en su presa. Una noche, mientras copiaba las carta de la monja superiora por 3ª vez, escuchó pasos dentro de la casa. Corrió al cuarto donde había escondido sus pruebas y encontró la tabla levantada. Alguien había intentado robar los documentos. La caja metálica seguía allí, pero el aire olía a cera de vela apagada. Habían estado dentro revisando en la oscuridad. La advertencia era clara: no habría una segunda oportunidad. Miguel decidió que debía actuar pronto antes de que lo silenciaran para siempre. El siguiente paso era el más arriesgado: volver al orfanato, no para investigar, sino para enfrentar lo que allí seguía respirando en las paredes. Lo que no sabía era que ese regreso lo colocaría en el centro de un clímax sangriento del que quizá no escaparía con vida. La noche elegida para regresar coincidió con una fecha que los rumores consideraban sagrada para las monjas, la víspera de Todos los Santos. Miguel se ocultó entre los matorrales que rodeaban el edificio, esperando el momento exacto en que las luces de aceite se extinguieran. Pero esa noche no hubo silencio absoluto. Desde dentro se escuchaba un canto grave, repetitivo, como una letanía en latín que se alzaba desde el subsuelo. Era el mismo murmullo que había oído en su primera incursión, pero ahora más fuerte, acompañado de golpes rítmicos, como tambores ocultos bajo la tierra. Con el corazón desbocado abrió la puerta lateral con la llave forjada en secreto. El corredor estaba iluminado por velas que formaban un sendero hacia la trampilla del sótano. No era coincidencia. Lo estaban esperando. Sin embargo, Miguel descendió, empujado por una mezcla de miedo y desesperación. Cada peldaño parecía conducirlo hacia las entrañas de un infierno cuidadosamente oculto bajo la máscara de un orfanato. El sótano estaba transformado. No era el espacio desierto que había visto antes, sino un escenario de ritual. Decenas de velas iluminaban los muros de cal. Frente a ellos, en círculo, varias monjas entonaban oraciones incomprensibles, mientras el vicario general presidía la ceremonia vestido con ornamentos oscuros. En el centro, sobre una mesa de piedra, había un niño pequeño, vestido con una túnica blanca, con los ojos cubiertos por una venda. Su respiración era agitada, sus manos atadas. Miguel sintió que la sangre le hervía. Aquello no era un recuerdo del pasado, era un ritual vivo, repetido, y estaba a punto de presenciar un nuevo sacrificio. Avanzó con un grito desesperado, y las monjas se volvieron hacia él como un enjambre de sombras. El vicario levantó una cruz metálica, no como símbolo de fe, sino como arma. Miguel se abalanzó hacia la mesa, desató al niño con manos temblorosas y lo cargó contra su pecho. El círculo de velas se tambaleó al viento de su carrera hacia las escaleras, pero el sonido de los rezos nunca cesó, convertido ahora en un coro furioso que retumbaba en las paredes. Al llegar al patio, el portón estaba cerrado. Golpeó con todas sus fuerzas mientras las monjas ascendían tras él como espectros. Entonces ocurrió lo inesperado. Desde dentro de los muros comenzó a escucharse un crujido, como si la cal reseca se partiera. Fragmentos blancos cayeron al suelo, y entre ellos manos pequeñas, huesos quebrados y rostros resecos emergieron por las grietas. Era como si los 70 niños enterrados hubieran despertado al unísono, reclamando justicia desde la muerte. Las monjas gritaron aterradas, el vicario retrocedió y el círculo de velas se apagó de golpe. Miguel aprovechó la confusión para empujar el portón con el peso de su cuerpo. La vieja cerradura cedió.
Corrió colina abajo con el niño en brazos, mientras detrás de él el orfanato temblaba con un estruendo de muros que se derrumbaban desde adentro. No se detuvo hasta escuchar a lo lejos los ladridos de perros y la vida nocturna de Zacatecas. Había escapado, pero lo que había dejado atrás no podía borrarse jamás. Si quieres conocer qué ocurrió con Miguel, el niño rescatado y los documentos que sobrevivieron a esa noche, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comenta desde qué país nos estás viendo. El amanecer de Zacatecas encontró a Miguel oculto en la casa de su tía, con el niño rescatado envuelto en mantas. El pequeño no hablaba, solo temblaba y se aferraba a su ropa como si el mundo exterior también lo atemorizara. Miguel comprendió que no bastaba con haberlo sacado de las garras de aquel ritual. Debía protegerlo de la maquinaria que buscaría recuperarlo a toda costa. Durante semanas vivieron en la sombra, evitando la plaza central, evitando las campanas que repicaban como advertencia. Los rumores sobre la noche del derrumbe se multiplicaron. Algunos decían que el orfanato había sido castigado por Dios y que los muros habían cedido por sí solos, liberando un olor pestilente que impregnó el barrio entero. Otros murmuraban que se escucharon llantos infantiles mezclados con el derrumbe, como si las almas atrapadas hubieran encontrado salida al fin. Lo cierto es que a los pocos días, el edificio fue clausurado y sellado nuevamente, esta vez por órdenes directas de la diócesis, que declaró el lugar profanado por el demonio. Nadie volvió a entrar. Miguel sabía que la verdad corría el riesgo de desaparecer otra vez bajo el polvo del olvido. Por eso, antes de abandonar Zacatecas, entregó una copia de todos sus documentos a un viajero comerciante de Guadalajara, rogándole que los hiciera llegar a los periódicos liberales de la capital. No sabía si lo lograría, pero era su única esperanza de que la historia de los 70 niños no se perdiera de nuevo en la oscuridad. De Miguel se sabe poco después de 1832. Algunos registros lo mencionan como escribano en Querétaro. Otros lo sitúan en Veracruz, siempre bajo distintos nombres. Es posible que cambiara de identidad para escapar de la persecución eclesiástica. Del niño rescatado tampoco hay certeza. Se cree que fue criado por campesinos en un rancho cercano a Fresnillo, pero nunca volvió a hablar de lo que vio. Décadas después, a mediados del siglo XX, obreros que trabajaban en la restauración de la zona reportaron encontrar huesos pequeños al excavar cerca de la antigua estructura del orfanato. Los restos fueron recogidos en secreto y trasladados a una fosa común del panteón municipal sin ceremonia ni reconocimiento. A pesar de los avances, nunca se reconoció oficialmente a los 70 niños desaparecidos. En los archivos de la diócesis sigue existiendo un vacío, un silencio cuidadosamente protegido. Hoy, las ruinas del orfanato permanecen ocultas tras muros cubiertos de maleza. Quien se atreve a acercarse asegura escuchar golpes en la piedra, como si aún quedara vida atrapada entre la cal y los muros cerrados. Otros dicen que en noches de viento se oyen voces infantiles repitiendo letanías que nadie enseñó. Quizás sean solo ecos del pasado, o quizás sean 70 almas que siguen reclamando ser nombradas. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Fue Miguel un héroe solitario que desafió al poder más grande de su tiempo, o simplemente un joven condenado a cargar con un secreto imposible? ¿Crees que la Iglesia ocultó deliberadamente la verdad de esos niños? ¿Y qué destino merecen sus nombres borrados de la historia? Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con alguien que deba conocer lo que ocurrió en el orfanato maldito de Zacatecas. Queremos leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto así en tu ciudad?